En las páginas sagradas de la Biblia, los ángeles han capturado nuestra imaginación como poderosos mensajeros de Dios. Estos seres celestiales desempeñan roles cruciales en la batalla entre el bien y el mal. Descubramos juntos a los ángeles más poderosos mencionados en las Escrituras. A través de sus historias, veremos cómo estos seres impactan la historia de la humanidad y nos revelan el poder y la justicia de Dios. Prepárate para conocer a estos guardianes celestiales y su influencia en nuestro mundo. Miguel, el Arcángel Guerrero. Miguel, conocido como el Arcángel Guerrero que se destaca por su fuerza, su liderazgo y su inquebrantable lealtad a Dios el Arcángel, cuyo nombre significa, ¿quién como Dios? Su presencia y acciones revelan un papel fundamental como defensor del pueblo de Dios y líder en las huestes celestiales, enfrentándose valientemente a las fuerzas del mal y protegiendo a los fieles en sus momentos de mayor necesidad. Las Escrituras resaltan sus características únicas y su impacto en la teología cristiana, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Su papel como defensor celestial y líder en la batalla espiritual contra las fuerzas del mal lo convierte en un símbolo de la justicia divina y la protección divina para los fieles. A través de sus acciones registradas en la Biblia, Miguel no solo representa la valentía y la lealtad a Dios, sino que también encarna la esperanza y la seguridad para aquellos que enfrentan adversidades espirituales y físicas. La misión de Miguel en el libro de Daniel. En Daniel 10:13, Miguel es mencionado como el gran príncipe que está de pie a favor de los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. Esta descripción revela su papel como el principal defensor y protector del pueblo de Dios en tiempos de crisis y persecución. Durante el exilio de Babilonia, Daniel experimentó visiones y revelaciones que detallaban eventos futuros y confrontaciones espirituales significativas. En una de estas visiones, descrita en el capítulo 10, Daniel vio a un ser celestial que se identificó como Miguel, quien le ofreció consuelo y fortaleza mientras enfrentaba la hostilidad y la oposición en tierras extranjeras. Después de una intensa lucha espiritual contra los poderes malignos que se oponían a la revelación divina, esta confrontación subraya la posición de Miguel como un líder celestial que no solo intercede por los fieles, sino que también combate activamente contra las fuerzas que buscan impedir la voluntad de Dios. El encuentro de Daniel con Miguel resalta la autoridad y el poder de Miguel como un arcángel designado para proteger y guiar al pueblo de Dios. Su intervención no solo aseguró la protección física del pueblo judío, sino que también simbolizó la defensa espiritual contra las influencias malignas que buscaban desviar a los fieles de su fe. Miguel no era solo un espectador en las luchas de la humanidad, más bien, era un participante activo en la batalla espiritual que aseguraba el cumplimiento del plan divino para el pueblo de Dios. La batalla en el cielo. Uno de los pasajes más evocadores en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 12, del 7 al 9, donde se describe una guerra celestial entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, identificado como Satanás. Esta batalla simbólica no solo ilustra el conflicto entre el bien y el mal, sino que también enfatiza la autoridad y el poder de Miguel como el comandante supremo de las fuerzas celestiales. La victoria de Miguel sobre el dragón y sus seguidores es una afirmación contundente del triunfo de la justicia divina y la derrota definitiva de las fuerzas del mal. El dragón Satanás, el dragón, identificado explícitamente como Satanás o el diablo, es el antagonista principal en esta narrativa. En la tradición bíblica, Satanás es el acusador, el adversario y el gran engañador que se opone a los propósitos de Dios. El dragón es descrito con gran detalle en Apocalipsis 12, del 3 al 4, como un monstruo rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas sobre sus cabezas, cuya cola arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo, lanzándolas a la tierra. Esta imagen vívida simboliza el poder y la influencia destructiva de Satanás. La guerra en el cielo es, por lo tanto, una confrontación entre las fuerzas del bien, lideradas por Miguel, y las fuerzas del mal, encabezadas por Satanás. Es una batalla que trasciende el tiempo y el espacio, representando el conflicto eterno entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo. La lucha. La guerra en el cielo no es una batalla física en el sentido humano, sino una confrontación espiritual de enorme magnitud. Los ángeles, siendo seres espirituales, combaten con el poder y la autoridad otorgados por Dios.
Miguel, como líder de los ejércitos celestiales, demuestra su supremacía y fidelidad a Dios al enfrentarse directamente contra Satanás y sus seguidores. La batalla es feroz y encarnizada, pero las fuerzas del dragón no prevalecen. La resistencia y el poder del dragón y sus ángeles son finalmente derrotados por la superioridad moral y espiritual de Miguel y los ángeles fieles a Dios. La expulsión del dragón. El resultado de la batalla es la expulsión definitiva de Satanás y sus ángeles del cielo. Ya no tienen lugar en la presencia de Dios y son arrojados a la tierra. Este acto de expulsión es simbólico de la purificación del cielo, un lugar que no puede albergar el mal ni la rebelión. La caída de Satanás a la tierra también tiene implicaciones significativas para la humanidad. El dragón, ahora confinado a la tierra, intensifica su persecución contra la mujer y su descendencia, que representan al pueblo de Dios. Esto señala una intensificación del conflicto entre el bien y el mal en la esfera terrenal, pero también afirma que la victoria final está asegurada para los seguidores de Dios. Triunfo de la justicia divina. La victoria de Miguel sobre el dragón es un testimonio del triunfo de la justicia divina. En la narrativa bíblica, Dios es siempre victorioso sobre las fuerzas del mal. La expulsión de Satanás del cielo reafirma la soberanía de Dios y la inevitable derrota del mal. Este evento es un preludio de la victoria final que se describe al final del libro de Apocalipsis, donde el mal es completamente erradicado y el reino de Dios es establecido eternamente. La batalla descrita en Apocalipsis no es simplemente una confrontación entre seres celestiales, es un recordatorio poderoso de la constante lucha entre el bien y el mal en el universo espiritual. Miguel emerge como el campeón de la justicia divina, asegurando la protección de los fieles y la derrota final de las fuerzas que se oponen a Dios y su reino. Su liderazgo en esta batalla refuerza la confianza de los creyentes en la soberanía de Dios y en la promesa de la salvación eterna. Miguel en el libro de Judas. El libro de Judas, aunque breve, contiene una referencia significativa a Miguel en el versículo 9, aquí se describe una disputa entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Este evento, aunque no está detalladamente explicado en la Biblia, muestra a Miguel enfrentándose directamente al diablo, reafirmando su papel como un combatiente celestial en la defensa del orden divino. Lo notable de este pasaje es la humildad de Miguel. En lugar de pronunciar un juicio por sí mismo, dice: El Señor te reprenda, mostrando su dependencia absoluta en la autoridad de Dios. Para entender mejor la referencia a Miguel, es importante situarla en el contexto general del libro de Judas. La contienda con el diablo sugiere un conflicto activo y serio. No es una simple discusión, sino una batalla en un sentido espiritual profundo. Disputando sobre el cuerpo de Moisés. La frase disputando con él por el cuerpo de Moisés indica que el cuerpo de Moisés tenía una importancia especial, suficiente para justificar una confrontación entre dos de los seres más poderosos del universo espiritual. La reprensión del Señor, en lugar de usar su propia autoridad, Miguel dice: El Señor te reprenda. Esta frase subraya la sumisión de Miguel a la autoridad superior de Dios. El significado teológico de Miguel. El significado teológico de Miguel como arcángel guerrero se extiende más allá de su papel en las batallas descritas en las Escrituras. Miguel representa la justicia divina y la protección celestial que trasciende las limitaciones humanas y temporales. Su presencia en las narrativas bíblicas no solo subraya su papel como defensor del pueblo de Dios, sino que también destaca su compromiso con los principios divinos de justicia y verdad. Miguel no solo es un guerrero celestial, es un símbolo de la lealtad y coraje espiritual en el ejército de Dios para resistir las tentaciones y los ataques del mal en todas sus formas. Desde una perspectiva teológica, Miguel personifica la fidelidad inquebrantable a Dios y el compromiso con la causa del reino celestial. Su liderazgo en la batalla espiritual no se limita a los eventos descritos en Daniel y Apocalipsis, abarca la continua intercesión y protección de los fieles en todo momento y lugar. El impacto de Miguel. Como arcángel guerrero se extiende más allá de las narrativas bíblicas, inspirando a los fieles a enfrentar las pruebas y tribulaciones con valor y fe inquebrantable en Dios. Miguel, el arcángel guerrero, sigue siendo un símbolo eterno de la justicia divina y la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal en el universo espiritual y terrenal.
Su intervención por mandato divino ilustra su dedicación y servicio en la ejecución de la voluntad de Dios, asegurando la seguridad y el bienestar de aquellos que confían en el Señor. Implicaciones espirituales y morales. La figura de Miguel tiene implicaciones profundas para la vida espiritual y moral de los creyentes. Su ejemplo como defensor de la verdad y la justicia inspira a los cristianos a vivir de acuerdo con los principios divinos y a resistir las tentaciones del mal. Lucha espiritual. La batalla de Miguel contra Satanás simboliza la lucha espiritual que cada creyente enfrenta. La victoria de Miguel asegura a los cristianos que, aunque la lucha contra el mal es difícil, la victoria está asegurada a través de Cristo. El ejemplo de Miguel ofrece lecciones prácticas para la vida cristiana. Su humildad y obediencia pueden servir de modelo para los creyentes en su propia lucha contra el pecado y la tentación. Además, su dependencia de la autoridad de Dios puede inspirar a los cristianos a buscar la guía y la fuerza divina en todas las áreas de su vida. Humildad en el servicio. Como Miguel, los creyentes deben servir con humildad, reconociendo que toda autoridad y poder vienen de Dios. Confianza en la reprensión divina. Enfrentados a la maldad, los cristianos pueden aprender a confiar en que Dios será quien reprenda y juzgue adecuadamente. Preparación espiritual. La referencia a la guerra espiritual invita a los creyentes a estar siempre preparados, fortalecidos en la fe y la oración. Gabriel, el mensajero divino. Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza, se lo menciona en la Biblia como un mensajero celestial de notable importancia a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Gabriel juega un papel crucial al traer revelaciones y mensajes divinos que impactan directamente el curso de los eventos según el plan soberano de Dios. A lo largo de la historia bíblica, su presencia marca momentos cruciales donde trae revelaciones divinas y mensajes que transforman el curso de la historia humana. Gabriel en el libro de Daniel. El profeta Daniel, en su visión de los reinos terrenales y los eventos por venir, recibe la interpretación clave de Gabriel. En Daniel 8, del 16 al 17, Gabriel se presenta como el ángel enviado por Dios para explicar a Daniel el significado de su visión sobre el carnero y el macho cabrío. Esta revelación no solo aclara el futuro político y espiritual de las naciones, sino que también establece a Gabriel como un intermediario celestial con un profundo entendimiento de los designios divinos. Anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas registra la segunda aparición significativa de Gabriel. En Lucas 1, del 5 al 20, Gabriel se le aparece a Zacarías en el templo, anunciando el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. A pesar de la incredulidad inicial de Zacarías, Gabriel afirma la veracidad de su mensaje, revelando el papel crucial que Juan desempeñará como el precursor del Mesías esperado. Se le aparece a Zacarías, el sacerdote, para anunciarle el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Zacarías, inicialmente incrédulo ante la noticia dada su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Isabel, es reprendido por Gabriel y queda mudo hasta que se cumpla la profecía. Este encuentro no solo marca el cumplimiento de una promesa divina largamente esperada para Zacarías y su esposa, sino que también establece la preparación profética para la venida del Mesías, quien sería precedido por Juan el Bautista como el precursor anunciado en las Escrituras. Gabriel actúa como el catalizador de la fe renovada y la esperanza restaurada en una pareja que había perdido toda expectativa de tener descendencia. Anuncio del nacimiento de Jesucristo. La intervención más notable de Gabriel en el Nuevo Testamento ocurre en Lucas 1, del 26 al 38, cuando es enviado por Dios a Nazaret para anunciarle a María, una joven virgen prometida de José, que concebirá y dará a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios. María, sorprendida y humildemente obediente a la voluntad de Dios, acepta su papel en el cumplimiento de las profecías mesiánicas como madre del Salvador prometido. La visita de Gabriel a María no solo revela el misterio de la encarnación divina, sino que también subraya la importancia de la obediencia y la disposición humilde para cumplir los propósitos de Dios en la historia de la salvación. Gabriel, como mensajero divino, asegura que el plan redentor de Dios se desarrolle según lo predicho, inaugurando una nueva era de gracia y reconciliación entre Dios y la humanidad perdida. El ángel Gabriel instruye a José que llame al niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Mateo subraya que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Mateo 1, 23. José, al despertar, obedeció al ángel y tomó a María como su mujer, cumpliendo así el papel de padre terrenal de Jesús. Cumplimiento de las profecías y significado teológico. El anuncio del nacimiento de Jesucristo a María y José cumple varias profecías del Antiguo Testamento, demostrando la fidelidad de Dios para cumplir su promesa de enviar un Salvador. La concepción virginal de María y el nacimiento de Jesús del Espíritu Santo subrayan la divinidad y humanidad simultáneas de Cristo, un concepto central cristiana. Este evento también resalta la soberanía y la providencia de Dios sobre la historia humana. A través del nacimiento de Jesús, Dios no solo cumplió las expectativas mesiánicas de Israel, sino que estableció un nuevo pacto de redención y reconciliación para toda la humanidad. Jesús, como el Hijo de Dios encarnado, vino a ofrecer salvación a través de su vida, muerte y resurrección, inaugurando así el reino de Dios en la tierra. Gabriel y la redención de la humanidad. La figura de Gabriel trasciende su papel como simple mensajero. Él es un catalizador divino en el cumplimiento de las profecías y la salvación de la humanidad. Su presencia en estos eventos no solo asegura la veracidad y la importancia de las revelaciones divinas, sino que también simboliza la conexión íntima entre el cielo y la tierra en el plan redentor de Dios. Desde una perspectiva teológica, Gabriel personifica la fidelidad de Dios para comunicar su voluntad de manera clara y directa a través de sus mensajeros celestiales. Su nombre, Dios es mi fortaleza, refleja su papel como un canal de fortaleza espiritual y protección divina para aquellos que son llamados a desempeñar roles específicos en el cumplimiento del plan divino. Su intervención en eventos clave, como la interpretación de las visiones de Daniel y los anuncios del nacimiento tanto de Juan el Bautista como de Jesucristo, demuestra el propósito de Dios eterno de salvación y redención. La historia de Gabriel y su papel en la redención de la humanidad nos ofrece profundas lecciones espirituales. Gabriel es un mensajero fiel de Dios que cumple con diligencia y obediencia. Su dedicación al plan divino nos desafían a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la obra redentora de Dios y que nuestra disposición a obedecer y a actuar con fe puede tener un impacto significativo. Nos invita a considerar cómo nosotros también podemos ser mensajeros de Dios en nuestro propio contexto, trayendo esperanza y buenas nuevas a los demás. Y que debemos desempeñar en la obra redentora de Dios, que nuestra disposición sea el de obedecer y actuar con fe poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. En última instancia, nos recuerda que Dios, en su amor infinito, ha planeado nuestra salvación desde el principio y ha enviado a sus mensajeros para asegurarse de que entendamos su voluntad. Podemos recordar que estamos llamados a ser portadores de la luz de Dios, anunciando su amor y gracia a todos los que encontramos en nuestro camino. Que nuestra fe y obediencia reflejen nuestro compromiso con Dios.